Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver todas las categorizaciones numéricas que tenemos hasta el momento. Entonces, de momento hemos trabajado con los números naturales y los números enteros, recordaremos algunas de sus características más importantes y después introduciremos el concepto de número racional, que en realidad ya lo hemos conocido, ya sabemos lo que son y ya hemos trabajado con ellos, y por último introduciremos el concepto de número irracional o número real para ver qué es y cómo podemos trabajar con ellos. Entonces, para entender este concepto es interesante hacer un pequeño diagrama gráfico que nos permite ver cómo funcionan realmente cada uno de los números. Entonces, voy a dibujar aquí un pequeño cuadrado, ¿de acuerdo? En el que voy a introducir los números naturales, ¿de acuerdo? Se suelen expresar con una n doble y lo que tenemos básicamente es, aquí tenemos los números naturales, ¿vale? Que si recordamos, lo pongo por aquí, los números naturales tienen características como por ejemplo que son positivos y que no tienen decimales, ¿vale? Son los principales números que conocemos, como por ejemplo el 1, el 3, el 5, el 4, el 8, el 16, todos los números que solemos utilizar para contar las cosas de la vida cotidiana. Es decir, cojo 3 manzanas, me llevo 5 litros de agua, cualquier cosa por el estilo. Entonces, estos números sabemos perfectamente cómo sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos, porque siempre hemos estado trabajando con ellos. ¿Qué ocurre? Que este grupo está contenido en un siguiente grupo que es mayor que él, que lo podríamos pintar tal que así, que se conoce como los números que son enteros, ¿vale? Se suele representar con la letra Z, también doble, y los números enteros tienen una característica distinta que comparte con los naturales. Al ser los naturales pertenecientes a los enteros tienen todas las características de los naturales, pero además de eso, alguna más. Entonces, los números enteros, que también sabemos lo que son, pueden ser positivos o negativos, ¿de acuerdo? Y tampoco tienen decimales. ¿De acuerdo? Entonces tiene sentido que los números naturales estén dentro de los números enteros, porque si os dais cuenta, esta característica es exactamente la misma y esta comparten parte de ella. Entonces, todas las características de los naturales están dentro de los enteros, más alguna que los enteros tienen adicionales. Los números enteros ya sabéis que nos referimos generalmente a los números que son tanto positivos como negativos, aunque normalmente solemos centrarnos más en los negativos, que no tienen decimales. Es decir, por ejemplo, los números como -3, -7, -14, y también podríamos considerar los positivos como 1, 5, 7. Es decir, todos aquellos números de cualquier tipo que no tengan ningún decimal, ¿vale? En estos casos los podemos utilizar para lo mismo que los naturales, para contar cosas en la vida cotidiana, o para otras situaciones como por ejemplo para determinar la temperatura en un sitio en el que estamos bajo cero, determinar las plantas de un edificio que están por debajo de la tierra. Es decir, para esos casos en los que tenemos una cantidad entera de objetos o de lugares o de situaciones, pero en este caso negativa. ¿Qué ocurre? Que los números enteros también están dentro de otro conjunto, que este conjunto se le conoce como números racionales y se le suele catalogar con la letra Q, ¿de acuerdo? Los números racionales, de nuevo, igual que ocurría antes, tienen todas las características de los anteriores, pero alguna más. Es decir, en el caso de los racionales, voy a poner por aquí, tenemos que en efecto pueden ser positivos o negativos y pueden o no tener decimales. Es decir, pueden tener decimales. ¿De acuerdo? Estos son los números que en un principio es la nueva introducción que hemos hecho, pero que realmente ya hemos trabajado con ellos. ¿De acuerdo? Porque ya sabemos lo que son los números racionales. Los números racionales están compuestos principalmente por los números enteros que teníamos hasta el momento, donde podemos tener tanto positivos como negativos sin decimales, y después tendríamos los números decimales o números fraccionarios. ¿De acuerdo? Es decir, la condición para que un número sea racional
lo que tiene que ocurrir es que se tiene que poder expresar en forma de fracción. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué un número natural es racional? ¿Vale? Porque si nos damos cuenta, los naturales son enteros y los enteros también son racionales. Por lo tanto, al final los naturales son racionales. ¿Por qué un número natural es racional? Porque, por ejemplo, el 3, que es un número natural, lo puedo expresar como 3 entre 1. Es decir, lo puedo poner en forma de fracción. O como 6 entre 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué los números enteros son racionales? Pues por el mismo motivo. Porque menos 3 lo puedo expresar como menos 3 entre 1 o como menos 6 entre 2. ¿De acuerdo? Es exactamente el mismo número. Y un caso de racional que no sería ni entero ni natural sería, por ejemplo, 2 tercios. 2 tercios yo no lo puedo expresar como un número que no tenga decimales. Y nos ocurre de la misma manera al revés. 0,7 lo puedo expresar en forma de fracción, porque esto puede decir que es lo mismo que 7 entre 10. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los números racionales se tienen que poder expresar en forma de fracción. He ahí ese concepto de ración, de razón. Una razón no deja de ser más que un cociente entre dos números. De ahí es de donde proviene que los números racionales estrictamente tengan que poder expresarse en forma de razón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de los números racionales tenemos todos los enteros que hemos visto hasta el momento y después los fraccionarios. Los fraccionarios, que son aquellos que lógicamente los puedo expresar en forma de fracción, pero en este caso nos referimos concretamente a los que solamente se pueden expresar en forma de fracción o de decimal. Que los números fraccionarios, que repito, fraccionarios y racionales sería lo mismo, se suelen dividir en fraccionarios enteros, ¿vale? Fraccionarios o decimales, se suelen dividir en fraccionarios enteros o en fraccionarios exactos, mejor dicho, para no confundir términos, y en fraccionarios infinitos, ¿vale? No porque el número sea infinito, sino porque tiene una cantidad infinita de decimales. Y dentro de esta categorización solemos tener decimales infinitos periódicos o no periódicos. ¿De acuerdo? En los periódicos tenemos los puros y los mixtos, ¿vale? Periódicos es cuando solamente tengo que en los decimales tengo una serie que se repita constantemente hasta el infinito. Puros, esto ya lo hemos visto, sabemos que son aquellos que se repite toda esa serie durante todos los decimales del número, y mixtos es aquellos en los que la serie se repite solo a partir de cierto número. Es decir, por ejemplo, un número decimal periódico puro sería, por ejemplo, el 3,6 periodo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos sus decimales se repiten. Y un número decimal periódico mixto sería, por ejemplo, el 7,68 periodo. ¿Por qué? Porque parte del decimal no se repite y parte del decimal sí. Y ahora nos queda la última categoría, que son estos números que tenemos aquí, los decimales infinitos no periódicos. A los números decimales infinitos no periódicos se les suele conocer como números irracionales o números reales, que son la última categoría que nos falta por introducir aquí. ¿De acuerdo? Los números irracionales o reales, se suelen representar con la letra R, tienen determinadas las siguientes características. Es decir, os pongo por aquí, los números reales pueden ser, lógicamente, o positivos o negativos, pero en este caso no se pueden, bueno, mejor dicho, se pueden o no representar en forma de fracción, ¿vale? Se pueden o no representar en forma de fracción, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esto? Pues que, por ejemplo, si yo quiero representar un número que tiene infinitos decimales, en este caso no poder representarlo en forma de fracción. Por ejemplo, el número pi o el número raíz de 7. Estos números es imposible que yo los represente en forma de fracción, porque al tener una cantidad ilimitada de decimales que no siguen ninguna norma, yo no tengo un proceso a través del cual puedo representar estos números como una fracción. Entonces, al no ser una fracción, no pueden pertenecer al conjunto de números fraccionarios. Por lo tanto, estos son los que pertenecen solamente a la parte real. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que
como por ejemplo el número que hemos visto antes, 3 séptimos, por ejemplo, que sí lo puedo representar en forma de fracción, en este caso este número pertenecerá a la parte racional y por lo tanto, como la parte racional pertenece también a la parte real, realmente es un número real y también racional. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que en el caso de los números reales o irracionales pueden representarse en forma de fracción o no, según el número con el que nos encontremos. ¿De acuerdo? Los que son únicamente irracionales, pero no son racionales, de hecho, de ahí viene el nombre de que sean irracionales, por lo que no son racionales, o mejor dicho, si queremos verlo de otra manera, los números que son reales, pero no son racionales, son aquellos que no se pueden representar como una fracción. Hasta ahora todos los números que habíamos visto se podían representar en forma de fracción, excepto estos números nuevos, que repetimos, son aquellos números que tienen infinitos números decimales y que no siguen ninguna secuencia lógica, no siguen ningún periodo. Así que bueno, chicos, aquí hemos tenido esta introducción, esta clasificación de los números, el cual todavía nos quedaría un conjunto mayor más importante, pero este de momento lo dejamos apartado porque es un conjunto bastante más complicado y que trabajaremos con él más adelante. Pero bueno, espero que esta clasificación os haya servido para poder categorizar cada uno de los números y, pues bueno, como ya sabéis, con todos los demás números ya sabemos operar y en el caso de los reales los iremos avanzando más detenidamente en próximos vídeos. Así que bueno, por favor chicos, cualquier duda, cuestión o pregunta que os quede, ya sabéis que nos lo podéis dejar por los comentarios. Espero que os haya servido el vídeo, muchísimas gracias por verlo y que vaya bien.